En muchas ocasiones, cuando miramos alguna película, serie o videojuego, es frecuente que nos topemos con épicas historias de guerra en las cuales un bando choca con otro y esto lleva a la inevitable muerte de varios personajes, la mayoría de ellos sin rostro, y para exaltar la relevancia de los protagonistas, la mayoría de estos caídos permanecen como seres sin pasado ni identidad. Si me propusieran hablarles de todos los personajes que han matado a alguien, pues nunca acabaríamos, sobre todo porque existen proyectos como Horizon Zero Dawn, que nos dan una protagonista que en ocasiones debe asesinar a otros humanos por el perjuicio que brindan a la mayoría pacífica, lo cual tiene un impacto bastante reducido si consideramos que en su mundo, la muerte es algo de todos los días. No, señoras y señores, vamos a hablar de personajes que habitan en un entorno donde matar no es algo común en su contexto. No quiero hablar de soldados, mercenarios o guerreros. Vamos a ver qué sucede con aquellos que forman parte de una sociedad tranquila, pero asesinan a sangre fría únicamente porque pueden hacerlo. De las series que mencionaré, hay un montón de spoilers, así que es culpa tuya si te comes alguno. A continuación, Sebastián Derain presenta personajes asesinos en series y videojuegos. Esta es una de las mejores series en HBO actualmente, y la cual me parece ha sido renovada para una tercera temporada. Muchos se han asustado por el tiempo transcurrido desde el final de la segunda, pero hay que recordar que debido a la pandemia todos los desarrollos creativos se han modificado. Barry Bergman es interpretado por Bill Hader, actor conocido por su papel del oficial Slater en Superbad de 2007 y Richie Tozier en el remake de 2 partes de It. Es un ex soldado al que dieron de baja deshonrosa. Al no tener muchas oportunidades laborales ni familia o amigos en quien apoyarse, cae en garras de un oportunista que solo se dedica a explotar sus habilidades con las armas de fuego. Barry se ha convertido en un asesino a sueldo. Podemos percatarnos de que, pese a realizar su trabajo de manera eficiente, Barry está vacío por dentro. Es un autómata que inclusive puede percibirse fatigado todo el tiempo, como una persona que vive aplastada por un estrés constante y que no se ha desmoronado por completo en la depresión únicamente porque necesita seguir siendo funcional para poder sobrevivir. No obstante, cuando Barry es contratado por una banda de mafiosos chechenos, esto lo lleva a seguir de cerca a un aspirante actor en California. Mientras lo sigue, termina involucrándose en una clase de actuación, donde el profesor, que es una reconocida figura del mundo del entretenimiento, le muestra una forma de desahogar los sentimientos a través de personajes en un libreto. Debido a esto, Barry encuentra una vía de escape para la congoja que sufre debido a recuerdos trágicos que constantemente emergen dentro de su cabeza. Aunque tiene que seguir cumpliendo con sus misiones de asesinato, Barry procura darle prioridad a sus clases de actuación, y proteger ese espacio de liberación lo lleva a evitar ser capturado por los medios que sean necesarios, teniendo que asesinar al interés amoroso de su propio maestro e incluso a su mejor amigo. Sentimientos de tormento que después utiliza para entrar en personaje y ofrecer interpretaciones que sus compañeros de clase admiran y que de poco en poco lo van involucrando más y más en el mundo del espectáculo. La carencia de afecto en la vida de Barry en un principio lo lleva a tener desencuentros con la gente nueva que va conociendo, ya que sus compañeros de clase a todas luces son niños mimados, y al ver tan solo la superficie de la personalidad de Barry, se percatan de que viven en una burbuja, ya que son solo un estereotipo de gente frívola de Los Ángeles, sin siquiera sospechar que el compañero al que tanto admiran es en realidad un asesino a sueldo. A pesar de todo, el pasado de Barry antes de la guerra es algo nebuloso. No se sabe exactamente quiénes fueron sus padres, ni qué ha sido de sus otros familiares, así que por el momento, al ver las primeras 2 temporadas, todo lo que podemos hacer es observar la tensión de cada momento, y que la fama del actor no los engañe. Aunque es muy famoso por dedicarse a la comedia y ser uno de los referentes de Saturday Night Live, lo cierto es que esta serie se enfoca más en intriga, acción y el control de emociones, aunque por supuesto el humor negro abunda, obviamente centrado en el tema de la serie. Este es uno de los personajes cuya serie ha tenido varios memes famosos aunque la gente desconozca el origen. Uno de ellos fue el "Wey, ya", que de hecho parte de una escena de confrontación muy interesante. Pero bueno, esto no se trata de explicar orígenes de un meme. La primera impresión que tenemos es la de un introspectivo sujeto que nota hasta el más mínimo detalle. Minutos después entendemos que algo está muy mal con este sujeto, desde sobreinterpretar el por qué una chica no usa brasier, hasta el hecho de que se la pasa asumiendo cosas sobre gente que ni siquiera conoce a partir de la compra de un libro. No han transcurrido ni 5 minutos de la serie y el espectador promedio puede notar que Joe Goldberg es un narcisista,
Pero hay todavía más y más sobre este personaje. Él es, en apariencia, un gerente de librería que sabe lo suficiente no solo de las historias más conocidas, sino también acerca de sus autores. Más pronto se cae la máscara, ya que conocer detalles curiosos de los más buscados es una estrategia de venta que tienen todos los vendedores de librería. Al llegar a su casa, observamos que la vecina contigua tiene un gran problema doméstico y su hijo no tiene más alternativa que permanecer ante la puerta. Para tratar de ayudarlo a sobrellevar su situación, Joe se encarga de brindarle algo de apoyo, le da un sándwich y le ofrece un libro. Esto se debe al historial de Joe. Él también fue un niño maltratado, y como parte de su narcisismo, cuando ve a otras personas en una situación semejante a las tragedias que él ha sufrido, les trata de ayudar a resistir la circunstancia. Esta es una de las características que más descontrola a la gente en cuanto al tema de los asesinos seriales refiere, porque a menudo se suele esperar que una persona dispuesta a ultimar a otra no sienta compasión de otros seres vivos, porque es bastante habitual el comentario de que los psicópatas no tienen empatía, o al menos no con otras personas. Recuerdo que cuando estaba activo en Walter's Horror, era muy habitual toparme con historias de asesinos seriales que iniciaron su carrera con mascotas de los vecinos o animales callejeros. Los humanos tienen la capacidad de ser muy complejos y los asesinos no son la excepción. Y en este caso, el personaje logra representar dicha situación porque la voluntad de asesinar responde a la necesidad del sujeto de acallar una urgencia cuyo origen no ha logrado descifrar. Tanto como la historia de Joe nos ha permitido observar, durante su adolescencia era maltratado por el dueño de la librería, quien por afán de entrenarlo en el arte de cuidar libros, transgredía toda norma. Esto le permitió a Joe tener acceso a una pequeña jaula de vidrio reforzado donde podía meter a sus víctimas luego de sustraerlas forzadamente, y luego les explicaré por qué. Aunque pareciera que por culpa del señor Mooney Joe desarrolló sus problemas, posteriormente en la segunda temporada nos enteramos de que tuvo severos problemas en la infancia. Su madre solía ser infiel a su padre con diferentes extraños, dejando al niño Joe solo por horas, pues la mujer fingía salir con su hijo a un lugar solo para salir escondidas con dichos sujetos. Dado el historial, podemos deducir que, como el padre de Joe, además de violento, era un irresponsable, lo que hacía la madre no era únicamente ser infiel, sino que de hecho se prostituía. Esto devenía en maltrato para la madre y Joe, porque el padre lo torturaba con quemaduras de cigarrillo para obligarlo a confesar dónde estaba ella. La mujer recibía entonces golpizas por sus salidas furtivas y durante una golpiza particularmente brutal, el pequeño Joe, temeroso de que su madre muriera, buscó una pistola que la madre tenía oculta en un armario y asesinó al padre. Luego de esto, la mamá creyó que asumió la culpa y envió a Joe a servicios infantiles donde lo adoptó el señor Mooney, que fue quien lo trató como un culo bajo pretexto de querer instruirlo en el amor a los libros. Según la historia, esto propició que Joe sienta un apego mórbido por una mujer diferente en cada ocasión. Encuentra a una mujer, trata de consolidar su proyecto de vida con ella, debido a que su madre le decía algo relacionado con el hogar, y ahora él ve en cada mujer con la cual se obsesiona dicho hogar. Entonces la acecha, la manipula, controla subrepticiamente todas sus decisiones, matando a quienes se interpongan en el camino, y si al final toda su maquinación queda expuesta, no le queda más opción que asesinar a su objeto de obsesión y empezar de nuevo con otra mujer. Aunque no siempre consigue lo que se propone, ya que su primera novia conocida, Candace, sobrevivió al ataque de Joe. Luego, él mató a Winnie Verbeek, también a otra chica. Candace lo buscó para hacerle pagar por lo que hizo, fracasando en el intento debido a la intervención de otra sujeta asesina también, quien se llama Love, justo la chica del Yahweh. Sobrevivió a él debido a que también es una psicópata, y aunque lo descubrió y Joe estaba a nada de matarla, él desistió de hacerlo porque le confesó que estaba embarazada. Y aunque Joe acepta quedarse como su pareja, en realidad para él su proyecto con Love ya terminó y ahora ha elegido a otra mujer como objeto de su obsesión. Entre un ciclo y otro, vemos que hay un periodo durante el cual Joe asegura que atraviesa un periodo de purificación o expiación, donde intenta dejar todo atrás o acepta las consecuencias de lo que le sucede como un castigo, dejándonos muy en claro lo trastornado que está porque niega la impunidad de la cual está gozando. No tiene contacto con la realidad en lo que respecta a sus actos. Cree que por una reflexión de 2 minutos o tomar jugo verde todo el día, eso lo llevará a cambiar de senda y tomar mejores decisiones. Pero es falso. Este tipo de personajes no pueden parar hasta que alguien más los mate. Creo que en la introducción del video dije algo que tal vez se contradiga con la selección de este personaje, pero la verdad es que desde hace ya mucho tiempo que quiero hablar de Trevor Phillips, uno de los personajes más trastornados que me he topado con un juego que no sea de horror.
En un par de escenas que a unos les parecen raras y a otros simplemente graciosas, nos enteramos de que la madre de Trevor aún vive y que ha decidido visitarlo luego de mucho tiempo, encargándole que busque una camioneta cargada de medicamentos de cierta marca, o algo así. Cuando Trevor regresa ya no la encuentra y sufre mucho por ello. ¿Realmente la mujer estuvo allí o es que simplemente Trevor estaba alucinando? Sea como fuere, queda claro que el personaje, así como una gran cantidad de asesinos, tenía problemas maternales. Probablemente eso explique por qué Trevor demuestra cierta predilección por las mujeres extremadamente agresivas o mayores. Quizá esto se deba a una idea de los desarrolladores de mostrar al personaje como alguien con un complejo de Edipo no superado, lo que explicaría su promiscuidad y su necesidad por buscar atención. Siempre tratando de imponer su voluntad, de ser quien haga los comentarios más procaces, muy a pesar de su edad, su ocupación y todo su palmarés, podemos ver a Trevor como un niño pequeño que trata de llamar la atención de una madre, quien jamás le hizo entender la diferencia entre un amor erótico y un amor maternal. Ciclo inconcluso con el cual Trevor siguió creciendo y que determinó de manera negativa su modo de interactuar con los demás. Todo esto lo hace muy susceptible de cualquier tipo de humillación, por lo cual Trevor es muy explosivo, como la escena de corte donde Trevor se cae al saltar una barandilla y Franklin se ríe. Eso detona que Trevor lo amenace y por lo cual Franklin se disculpa. Esto también explicaría el por qué consideraba a Michael uno de sus mejores amigos, pues podemos percatarnos de que la personalidad de este es muy respetuosa, no es un sujeto burlón. Durante el modo historia podemos ver a Trevor encargándose él mismo de robar drogas y armas para que sus secuaces trafiquen con ellas, y cuando se entera de que Michael sigue vivo, va en su busca, no sin antes masacrar una banda de motociclistas. A lo largo de todo el juego se nos van desbloqueando misiones secundarias llamadas masacres, las cuales jugamos con Trevor, habitualmente detonadas porque alguien se burló de él o solo porque Trevor los llegó a molestar y ellos no se dejaron. También tomó posesión del departamento de Debra y Floyd y cuando ella quiso expulsarlos, los mató. Secuestró a la esposa de Martín Madrazo y casi de inmediato se volvieron amantes, aunque ella era al menos una década mayor que él. Y lo gracioso es que su habilidad especial es ser invulnerable por un corto periodo de tiempo, lo que le permite correr imprudentemente hacia sus enemigos sin recibir daño mientras los masacra. El buen Trevor Phillips, todo un psicópata. Hay que variarle, así que les traigo otro asesino con problemas maternos, Dexter Morgan. Cuando era pequeño vio morir a su madre y lo encontraron en un contenedor sobre un charco de sangre. A pesar de ser muy pequeño, esto trajo consecuencias negativas para el modo en que Dexter interactuaba con los demás. Su padre adoptivo, Harry, tenía un romance con Laura Moser, madre biológica de Dexter, a quien luego de arrestarla decidió convertir en su informante. Debido a esta labor encubierta, la mujer murió de un modo muy sangriento. Sintiéndose culpable por ello, Harry Morgan tomó al pequeño Dexter y lo adoptó. Muy pronto el policía se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal con ese chico, quien muy pronto le confesó que tenía una necesidad de matar cosas. Para lidiar con ello, le enseñó un código, el cual consistía en matar exclusivamente a gente que se lo mereciera y no ser capturado. Aunque después tal código superó las expectativas de Harry, por lo cual terminó suicidándose. Dexter es un personaje sumamente metódico que constantemente reflexiona sobre lo que hace, de tal modo que siempre concluye que debe seguir el código para no equivocarse y mantenerse en el anonimato. Al ser un especialista forense, tiene acceso a expedientes de diversos delincuentes, los cuales analiza y más tarde pondera si son o no candidatos para morir en sus manos. El modo en que Dexter mata es muy variado. Normalmente se ajusta a las circunstancias y lo mismo le da estrangular con un cable o apuñalar en el cuello, pero su modus operandi preferido es emboscar a su objetivo desde atrás con un sedante, inyectárselo y luego envolverlo en plástico sobre una mesa para inmovilizarlo dentro de una habitación dispuesta para el evento. Al despertar, el asesino es confrontado con fotografías de sus víctimas. Dexter le hace un corte en la mejilla derecha para extraer sangre y después la coloca entre dos laminillas de vidrio para incluir la muestra en su colección. Entonces, de manera ritualística, con ambas manos clava el cuchillo en el pecho. Después descuartiza el cadáver y lleva los restos al mar, donde los tira por la borda en bolsas con piedras para que se hundan y nadie los encuentre. Conforme pasaban los episodios, Dexter se encontró con asesinos que llegaron a empatizar con él, como una mujer pirómana, un asesino serial activo durante más de 30 años e inclusive su propio hermano Brian Moser. Eventualmente, también tuvo que matarlos. Dexter también llegó a toparse con una víctima de varios asesinos, a la cual ayudó a alcanzar su redención matando al líder de todos ellos.
Dexter representa muy bien el momento de una mente trastornada que se ha fijado el único objetivo de continuar despojando de vida a otras personas, porque a pesar de dicha frialdad sanguinaria, no puede evitar encariñarse de otras personas, más que nada debido al poder de la costumbre. Algunas personas dicen que el error de esta serie fue hacer querer ver a Dexter como alguien más humano. No están entendiendo al personaje. Dexter no se ha humanizado con ese sentido. No defiende a otros porque sea lo correcto o porque realmente los ame. Los defiende porque en algún modo siente que le pertenecen, como fue el caso de Astor y Rita. Lo que él defiende es su territorio, porque eso le da control para seguir asesinando, porque en varias ocasiones ha tenido policías y hasta el FBI respirándole en la nuca. Y tener una fachada de padre de familia brindaba una gran ayuda para no ser capturado. Pero si esas personas cercanas salían de su vida o incluso morían, Dexter simplemente mantenía el mismo objetivo, seguir matando a otros asesinos sin ser descubierto y buscar una nueva fachada. Y finalmente un personaje cuya oscuridad ha sido tremendamente infravalorada debido a que su serie salía en Cartoon Network y además incluía gemas lesbianas de otro planeta. Cualquiera que haya visto esta serie puede ser testigo del ambiente nocivo en el cual Steven Quartz Universe fue criado. Bastante seguido tenía que presenciar el colapso emocional de una de sus cuidadoras, Perla. Esta gema no paraba de recordarle a Steven lo grandiosa que era su madre Rose Quartz, quien había dado su vida para que él naciera, y cada vez que algo relacionado con ella surgía en una conversación, Perla tenía severos episodios de angustia y melancolía, donde clamaba su necesidad de recuperar a Rose porque no sabía qué más hacer, no tenía un proyecto de vida sin ella. La dinámica entre las Crystal Gems y Steven estaba muy lejos de ser una familiar. Él no podía verlas como sus madres adoptivas porque lo trataban como un niño que debían cuidar porque era de su misma especie. Steven ni siquiera podía vivir con su padre porque éste prefería quedarse en una camioneta. Por mucho que lo visitara, no es lo mismo crecer con la idea de que tu padre prefiere seguir siendo independiente a ocuparse de ti, mientras tu madre, que te habría dado todo en el mundo, murió para que tú nacieras. Las Crystal Gems formaron a Steven para una gran guerra contra unas alienígenas sumamente poderosas, capaces de reducir a las gemas a seres monstruosos e impulsivos, o incluso fragmentarlas y acabar con su vida para siempre. Durante todo ese tiempo, Steven creyó que tenía que compensar el existir y hasta se fijó la meta de tomar el lugar de Rose Quartz cuando fuera mayor. Imagínense el chasco que se llevó al descubrir que la imagen idealizada que se había montado de su madre era una vil mentira, y aún así mantenía el miedo latente de que su existencia solo fuera otro engaño más de su madre, quien ahora sabía era en realidad Pink Diamond. Antes de saber eso, Steven creía que Rose Quartz había sido la heroína que mató a una diamante por la libertad de la Tierra. Entonces descubrió que todo lo que había hecho su madre era cambiar de opinión cada 2 minutos y fingir su muerte, lo que precisamente costó las vidas de un gran número de gemas. Lo peor vino cuando él, listo para la guerra, descubrió que las diamantes simplemente aceptaron la paz una por una, y claro que en el momento se sintió triunfante. Había conseguido su sueño. Las gemas eran libres y podían buscar su vocación por sí mismas. Pero justo él había quedado en una época donde los adolescentes toman decisiones importantes que determinarán lo que será de ellos por el resto de sus vidas. Por estar con las Crystal Gems, Steven no fue a la escuela. No socializó como el resto de los niños de su edad, así que no tiene muchos amigos, y a esas alturas de su vida, iniciar de cero es terriblemente complicado porque cada grupo de amigos ya tiene su propio modus vivendi, sus chistes locales, memoria colectiva, ya identifican sus gustos y aversiones. Lo único que había aprendido de las Crystal Gems era a intervenir en las vidas ajenas para ayudar, pero ahora estaba siendo arrojado a un mundo que demanda privacidad para sus asuntos íntimos y donde cada quien debe tomar su propio camino para aprender una profesión y consolidar su identidad. Steven no tenía una escuela a donde asistir. Las Crystal Gems estaban separándose gradualmente para hacer cada quien lo que quería. Steven ni siquiera tenía un vínculo familiar con sus abuelos paternos para poderlos visitar y tener recuerdos de Navidades o cualquier celebración anual que existiera en la mitología de Steven Universe. Las gemas tenían todo lo que habían buscado. En cambio, Steven se quedaba con las manos vacías, sin un propósito claro ahora que la guerra había finalizado. Ante esa situación, él buscó el modo de canalizar esa ira, encontrando en las batallas amistosas con Jasper un modo de distraerse. Era una forma de volver a la guerra, justo como los soldados que hacen misión en el extranjero y sienten felicidad al volver a casa, donde hay paz.
pero les es difícil sobrellevar el condicionamiento psicológico porque están preparados para reaccionar instintivamente ante el peligro. Tienen memorias emergentes que detonan agresividad y muchas veces llegan a asesinar a sus seres queridos. Y durante uno de esos enfrentamientos con Jasper, Steven termina asesinándola. Gracias a la magia logra resucitarla, pero el daño estaba hecho. En búsqueda de paz, Steven pidió ayuda a las diamantes, quienes no podían hacer nada por él. Y cuando creyó que se le abría la posibilidad de vengarse de aquella diamante cuyo gobierno inició todo el conflicto, Steven, que había estado buscando culpables de su crisis actual, tuvo un lapso psicótico e intentó asesinar a Diamante Blanco. En cuestión de horas, Steven había asesinado a una gema e intentado asesinar a otra. ¿Qué otra cosa se podía esperar de alguien que tuvo una infancia tan miserable? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.